Ok, ahora bien, comparte las láminas para empezar a atar lo que habíamos dejado la semana pasada y entrar en lo que es el signo de Shafli. Ok, ahí vamos entonces a compartir. Ahí me dice la pantalla. Ok, ahí me dice ya cuando haya Ya cargado. llegó la imagen ya. Ok, ok. Ok, entonces habíamos visto lo de un soporte de información, que es más sencillo en un papel. Habíamos hablado de las reglas más elementales que están definidas en un propio papel con un orden cuadrado, que es la ayúdame ahí, magnificación. Magnificación. Magnificación, ajá, de dos órdenes, alto y ancho, ¿eh? Por eso en la Ujú. escritura vemos el, la base de testimonio, de testigo, siempre es con dos, que pongo delante de ustedes el cielo y la tierra. Habíamos visto eso, ¿no? Que el cuadrado no me... Por eso Mm. el cuadrado está relacionado con, o sea, la magnificación de dos variables, alto y ancho, ¿eh? Ahí está relacionado con la esencia, el resumen de las dos magnificaciones, de las dos dimensiones, es una cruz, que tremendo, que en el resumen del juicio de la Biblia, ¿ve? Está el escenario de una cruz y los dos testigos, y bueno, los órdenes cuadrados, y importante, que el orden cuadrado, como estamos viendo en el plano, él se reproduce a sí mismo, que es el único orden regular en el plano que se regenera a sí mismo, o sea, que es autodual. Que habíamos visto que esto es la base de lo que es el mundo digital, dos variables, la base de toda la información, y para crear un soporte que ya no sea simplemente una hoja, sino un soporte tecnológico que va a tener elementos de ingeniería, como son los píxeles de una pantalla, había que llegar a un mínimo de estructura de complejidad, porque los puntos son tan simples que lo que forman un caos, que es lo que es un mínimo de estructura de complejidad. Por ejemplo, empaquetamiento de círculos, que ya estamos viendo una regularidad, algo que es homogéneo. Y en eso habíamos visto la forma en que los píxeles de una pantalla, las distintas soluciones de ingeniería que existen en todos los píxeles de todas las pantallas inteligentes, están relacionados con las únicas formas matemáticas que puede hacerse un arreglo regular en el plano. ¿Ves? Las únicas formas matemáticas. O sea, habíamos visto los píxeles de pantalla hexagonales y triangulares, porque ve, acá en el dibujo se hace más fácil. Ve, hay patrones hexagonales porque son estructuras triangulares que están alrededor de un patrón hexagonal, porque así se ordena el triángulo en estructura de 6. Por eso los píxeles como círculos que están en los órdenes hexagonales tienen las propiedades triangulares, porque ve, porque son dos órdenes que están combinados. Uno genera al otro, que no es lo que pasa con el cuadrado. Ve, las pantallas de píxel cuadrada, el cuadrado se genera a sí mismo, el cuadrado produce cuadrado, mientras que el triangular es dual con el hexagonal. Entonces, habíamos visto ahí por qué las variables, todas las variables que conocemos de soporte de información, están sobre las variables matemáticas. Esto es importante, son las únicas formas matemáticas de establecer un soporte de información. Habíamos hablado de algo que sea regular, para no añadir ruido a la información que se quiere reproducir. En el caso de una pantalla, el paisaje, el cartel, lo que sea. Entonces, o sea, los píxeles son los elementos, los punticos que están ahí, lo más regular posible para ser fiel a la imagen que van a reproducir. Y en esto habíamos visto que si nos extendíamos, aquí estábamos en el plano, al espacio tridimensional, íbamos a ver esa matemática característica que está en toda la Biblia, que va desde un plano hasta la tridimensión, porque en la Biblia tenemos que todo el lenguaje bíblico está, o sea, el lenguaje bíblico usa un sistema descriptivo de patrones matemáticos que no es cualquier matemática, sino aquella que es el soporte de información eterno, y es lo que habíamos visto acá, desde el plano hasta el volumen, y como en la escritura está eso, desde Génesis y Apocalipsis, está toda esa estructura matemática y no otra. Y por eso es que el modelo de Moisés termina en un cubo, un lugar santísimo, y toda la escritura, todo el plan profético, todo el proyecto de la escritura termina en la Nueva Jerusalén, que es un cubo, que es por eso que en el libro de Apocalipsis vienen todos estos patrones que habíamos visto, que son cualidades descriptivas
de esa estructura cúbica. Todos estos números Apocalipsis, 144, los 12, los 24 ancianos, eran cualidades descriptivas de todos los patrones numéricos que vemos en este cubo, y es el sistema, vamos a decir, la semántica, ese lenguaje bíblico cuando describe, ya sea en escenarios históricos, esa característica de elementos matemáticos que están en la Biblia, nos están dando una evidencia de que el autor, o sea, el que inspira, una cosa son las personas que escriben, ¿no? Una cosa es el printer que escribe algo y una cosa es lo que está en el micro, la información de la cabeza que hace que el printer imprima. ¿Por qué podemos ver la escritura de la Biblia así? Porque aunque fueron humanos los que escribieron, a pesar de estar separados en miles de años y en lugares geográficos y no se conocieron, pero hay una cabeza. ¿Por qué podemos definir una cabeza? Porque hay una información que no es humana, que no es social, que no es teológica, que en el formato matemático nos está mostrando un hecho científico, una evidencia de que el autor de la escritura, la cabeza de esa información, la fuente de esa información, es el Eterno, no es otro. ¿Por qué? Porque nos está hablando en ese lenguaje que matemáticamente no existe otro soporte de información, no solamente para este universo que conocemos, sino para cualquier universo que haya existido en el pasado, que existe en el presente y que va a existir en el futuro. ¿Por qué? Porque esto es importante. Matemáticamente se invalida otro soporte de información, otra estructura, otra variación. O sea, esta es y no otra la piedra angular de información, de soporte de información. Entonces, en ese mismo marco, habíamos visto que los símbolos de Shapley es una herramienta matemática moderna de cómo describir estos arreglos en la forma mínima y suficiente. O sea, ¿qué significa mínima y suficiente? Que ya matemáticamente no puede ser más simple. A pesar de que estos son arreglos sencillos, arreglos que son la distribución matemática más sencilla, mínima y suficiente, y que se invalida otra forma matemática, ahora los matemáticos modernos describen un lenguaje que está describiendo estas formas básicas en su forma más básica. ¿Ves? Ya habíamos entendido que estas son las distribuciones más básicas, más elementales. Por ahora estamos viendo un lenguaje mínimo y suficiente de describir esta estructura. Ese es el símbolo de Shapley. Porque como estas estructuras son tan rígidas y tienen predeterminados patrones, ¿qué significa predeterminado? Que matemáticamente no puede ser de otra forma. Esto permite un lenguaje sencillo, como por ejemplo el símbolo de Shapley simplemente se limita a describir los órdenes básicos de esta estructura. Esta estructura que es hexagonal tiene una congruencia en 3. ¿Ves? Aquí estamos viendo la congruencia en 3, la pongo en gris, pero son hexagonales. Por eso es 6 que es hexagonal y congruencia en 3. O sea, el 3 viene siendo el entorno, ¿ves? Hace un entorno de estructuras en 3 alrededor de un vértice. Por eso, simplemente con dos números podemos describir toda esta estructura. 6, 3. Vamos a la otra ahora. A la caja al revés. Es 3, 6, porque son triangulitos que son 3, tienen 3 lados, pero tienen un entorno en 6. ¿Ves? Y ya este lenguaje de 3, 6 predetermina matemáticamente esta estructura y no otra, bajo la condición de que estamos en una estructura regular. Porque si es una estructura irregular puede dar cualquier número, cualquier cosa. O sea, bajo la condición de que tiene que ser regular, que tiene que ser isotrópico, que tiene que ser todo por igual, entonces cabe la condición de esta descripción mínima y suficiente, porque está predeterminado que la única estructura 6-3 es esta, la única estructura 3-6 es esta. Y fíjense que acá son números diferentes, 6-3, 3 y 6, pero cuando vamos para la cuadrada, es la única que el lenguaje de Shapley mantiene un solo número, 4, 4. Porque ahora es órdenes cuadrados que tienen un entorno cuadrado y es la única en el plano que se... Sí, perdón. No, nomás para pasar, Shapley básicamente es el lenguaje más básico para expresar la figura ya básica Ajá. en Sí, matemática. sí, teniendo ya los desarrollos, o sea, los soportes de distribución, sea en el plano o en el volumen, de una estructura regular y básica, el símbolo de Shapley viene siendo la forma de describir con el mínimo de información esta estructura, porque como esta información están predeterminada, porque al ser regular no puede ser de otra forma igual, van a tener patrones específicos que solo con dos cifras, tú estás definiendo cuál es
esa estructura, el nombre, vamos a decir así, el nombre de esa estructura y no otra. Porque la única que es 4-4 es esta, la única que es 3-6 es esta, y la única que es 6-3 es esta. Y se invalida matemáticamente otra acción. Entonces, como es un escenario muy rígido, se puede describir con los elementos más sencillos la nomenclatura, o sea, el nombre de estos escenarios. O sea, el nombre de una distribución cuadrada es 4-4, con o sea, con dos variables. El nombre de una distribución triangular es 3-6, porque los triángulos se ordenan en un entorno de 6. Y el orden de una estructura hexagonal que llena todo el plano es 6-3, porque vean que los hexágonos tienen un entorno en 3. Ellos son hexagonales por un entorno en 3. Entonces, cuando vamos al plano tridimensional, ahora tenemos que un cubo en su cara cuadrada tiene un símbolo de Shapley de 4-3, porque a pesar de tener sus caras cuadradas, en el entorno, en el vértice del cubo, vamos a tener solamente 3 caras, 3. Cuando usted ve una habitación, o sea, eso usted lo ilustra, una habitación también tiene, es como un cubo, no es regular como un cubo, pero tiene 4 paredes alrededor y el piso y el techo. ¿Qué es lo que usted ve en cada esquina? Que en cada esquina hay la congruencia de 2 paredes con el techo, si es una esquina superior, o si es una esquina inferior, 2 paredes con el piso. O sea que a pesar de que la habitación tiene 6 caras, hay una congruencia. 6 caras, las caras son cuadradas, porque las paredes son cuadradas. Son cuando digo cuadradas, en órdenes 4. O sea, es rectangular, pero órdenes en 4. Son rectángulos, orden en 4. El piso tiene un orden en 4, la pared tiene un orden en 4, el techo también. Pero cuando vas a la esquina de la casa, tienes una congruencia de esas 2 paredes con un techo o 2 paredes con un piso. Ese es el símbolo de Shapley del cubo, que sus órdenes en las caras son cuadradas, pero en sus vértices hay una congruencia de 3 caras, 4-3. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? El nombre, la descripción en la forma mínima y suficiente, más elemental, para describir los soportes matemáticos que son los órdenes mínimos. O sea, acá tenemos en la matemática una redundancia de redundancia. Lo regular y mínimo y suficiente descrito en una clasificación, en una nomenclatura mínima y suficiente. ¿Y por qué es posible esto? Porque como hacer órdenes regulares, ahí llegó la princesa, hacer órdenes regulares permiten una descripción mínima en la cual están predeterminados estos órdenes. Entonces, vamos a ver qué pasa con el nombre que se revela en la escritura. O sea, el nombre que conocemos en la escritura de Dios en o sea, esto es importante, hay que verlo en el lenguaje hebreo, porque es el lenguaje original. O sea, en el lenguaje hebreo, que es el lenguaje original, el nombre es conocido como el tetragramatrón. Tetragramatrón. ¿Por qué tetragramatrón? Porque habla de 4. Son 4 letras, ¿no? Que leyéndola transliteralmente es Yuhei Bajei. O sea, estamos repitiendo el nombre de esas letras hebreas. No estamos diciendo que eso se pronuncia así. O sea, es simplemente repitiendo el nombre de esas letras hebreas. Son 4 letras. Yu, Hei, Ba, Hei. Ahí están las 4 letras. Entonces, son 4 letras, pero vamos a fijarnos que en esas 4 letras hay 2 que se repiten. Por tanto, son 4 letras, pero de ellas 3 son diferentes. O sea, son 4 letras ordenadas en 4, pero hay 3 que son diferentes. Entonces, ¿cuál es el símbolo de Shapley? 4-3. 4 letras, pero de ellas hay solamente 3 diferentes. Y el símbolo del Shapley 4-3 ya vimos que era un cubo. Qué interesante. O sea, que en el nombre de Dios está codificado en la matemática mínima elemental. Esto es importante, que matemáticamente no se puede decir de otra forma de quién es esa persona, que esa persona en un marco matemático es el soporte de información de todo lo que ha existido. Existe y va a existir. Ahora miren qué tremendo, porque no solamente el código de Shapley, ya vimos ya que de un cubo es 4-3, porque tiene caras cuadradas con congruencia en 3, pero qué tremendo que el patrón que estábamos viendo, que aparece en las escrituras de las 12 esferas, las 12 tribus de Israel alrededor de una, define una matriz cúbica. O sea, aquí lo estamos viendo en la lámina, ¿no? 12 esferas alrededor de una define una matriz cúbica de 64 nodos.
Y 64 nodos sigue la descripción de Shafley, porque 64 nodos es 4 a la 3. O sea, que con la mínima información del código de Shafley de 4.3 también se está definiendo qué matriz es la que corresponde a ese nombre y no otra, porque es la matriz 4 a la 3, la matriz de 64 nodos. Es el cubo que está codificado en toda la escritura, en el lugar santísimo y en la Nueva Jerusalén. Y estamos manteniendo la misma información, 4.3. O sea, qué potencia, qué interesante. Pero ahora sigamos viendo todo lo que, o sea, todo el impacto que tiene esta información resumida. Cuando tenemos un cubo, que ya sabemos que por el código de Shafley es 4.3, pero que también la matriz cúbica del soporte matemático eterno, que viene siendo la celda unidad de pixelar toda la dimensión con píxel esférico, esa celda unidad que es el ladrillo básico de toda la infinidad, o sea, sobre ese soporte regular, que es 64 nodos, son 26 cubos alrededor de un cubo central. 26 cubitos. O sea, el total son 27, pero son 26 cubos alrededor de un cubo central. Qué interesante que el nombre de Yuhei Bajei, o sea, cuando vamos al valor numérico de las letras hebreas, la suma es 26. ¿Quién es el 26 en la escritura? ¿Quién es el esposo, el escudo de Abraham que cubre y protege? Que es el mismo código que está en este cubo. 26 es el escudo, el escudo que protege. Así termina la Nueva Jerusalén. Que la Nueva Jerusalén es la esposa que defiende el cielo. O sea, está describiendo el mismo libro de Apocalipsis, nos está revelando que es la gloria de la esposa. Y esa esposa está descrita como un patrón cúbico y dice que no hay templo físico porque él es su templo, él, el esposo. Aquí se está viendo ese lenguaje matemáticamente ilustrado. Él, el 26, es la estructura donde es la estructura donde, que es la cobertura, es el escudo, es la esencia de la protección. Qué tremendo que estas 4 letras que Pero está escrito significan. así, o sea, está escrito así con una referencia al número 26, o porque eso no estoy familiarizado con ese No, el texto. número 26 es la suma de los valores numéricos de las 4 letras hebreas. O sea, es importante entender que este sistema numérico que tenemos hoy en día, el sistema decimal, de estos del 1, 3, 4, 5, 6 hasta el 10, este sistema decimal es un sistema moderno. En la antigüedad no había sistemas numéricos. En el tiempo que Yeshua caminó en la tierra, estaba el latín, que era de Roma, el hebreo, el arameo y el griego. Y en aquella época, ¿qué pasa cuando usted mira un reloj romano? Que los números romanos son letras, porque se usaban las mismas letras como números. Esto es algo que es característico del periodo histórico social cuando Yeshua caminó en la tierra. O sea, en aquella época los sistemas numéricos se usaba el propio alfabeto del lenguaje, sea latín, sea griego, sea hebreo. Por eso, fíjese un reloj con números romanos, los números romanos, que es lo que son letras romanas. Por eso que cuando usted ve los números romanos no son números, sino son las propias letras romanas que tenían el valor numérico. O sea, de ahí viene toda esta, cuando tenemos, hoy en día se usa adorno, ¿no? Y se usa en muchas cosas, o sea, los números romanos. Lo quiero recordar esto, que cuando usamos este mismo principio en el sistema de numerología que había en el tiempo, de los tiempos bíblicos, ¿cuál es el sistema de números que había en el lenguaje griego? Igual que los números romanos, eran los valores numéricos del sistema romano. O sea, los números romanos eran las letras, los números romanos son las propias letras del alfabeto romano. También los números hebreos eran las propias letras del alfabeto hebreo. Y qué tremendo que en estas 4 letras hebreas, si tú tomas el valor numérico de cada letra y lo sumas, eso es lo que se llama gematría, el valor numérico de una palabra. Cuando esa palabra estamos usando las letras como sistema numérico, que es lo que ocurría en el tiempo histórico bíblico, con el griego, con el latín y con el hebreo. Con todos los idiomas ocurría eso. Entonces, qué tremendo que en ese mismo nombre de esas 4 letras está codificado el número 26. Y cuando vemos el cubo en la descripción de la Nueva Jerusalén, que dice que la Nueva Jerusalén, que es la esposa, que no hay un templo físico, porque él mismo es el templo de ella. ¿Ve? Él es el escudo de ella. Él es la protección de ella. Es lo que vemos
Este número 26 es la descripción del escudo, de la capa cúbica que cubre a una persona, o sea, al centro. Qué interesante. Y también que este mismo cubo es el cubo, el primer cubo en las matemáticas, la primera matriz cúbica matemática que tiene una cruz cúbica en su centro. O sea, que lo que habíamos visto al principio de las dos variables de los sistemas cuadrados, alto y largo, ahora este es el primer cubo de la matemática en el cual o sea, son los elementos mínimos y suficientes para definir la primera matriz cúbica que en su interior tiene una cruz cúbica, o sea, las dos variables, alto y ancho, en todas las direcciones con una distribución de cubitos. Y esa distribución de cubitos tiene un valor 7. ¡Qué tremendo! El valor 7 está en el corazón de esa matriz cúbica. Fíjense cuántas cosas, cuánto lenguaje hay estructurado en el código de Shafley 4.3 para una matriz cúbica. Toda esa información. Y lo importante de todo esto es que estamos viendo, ¿qué es lo que estamos viendo con este lenguaje? Porque recordemos que esta matriz cúbica tiene los patrones de la Nueva Jerusalén de Apocalipsis, ¿ves? Los 144 elementos lineales, que es la congregación de los 144.000. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto es interesantísimo. Que estamos viendo la forma matemática mínima y suficiente. ¿Qué significa eso? Que no hay otra solución matemática de caracterizar un nombre que corresponda a un ser eterno. ¿Por qué? No a un ser, al ser eterno. ¿Por qué? Porque está en el lenguaje del soporte de información eterno. Esto es una evidencia científica, es un hecho científico. No estoy hablando de la ciencia como organización, sino ciencia como valor absoluto de la verdad. Porque esto nos está evidenciando que la información de la Biblia y las clasificaciones de la Biblia son lenguaje eterno. Ninguna fantasía, ninguna imaginación humana. Viendo la Biblia como haciendo un análisis histórico de un libro de la historia de las creencias de hombre. Ninguna fantasía humana podía generar un código eterno que experimentalmente podemos comprobar. Esto nos está dando herramientas para hoy en la actualidad probar científicamente. Cuando digo científico no me refiero a la organización ciencia, me refiero al concepto de ciencia absoluto, la ciencia verdadera. O sea, probar experimentalmente. ¿Por qué? Porque esto es un escenario experimental. ¿Qué es lo que es un escenario experimental? Estamos haciendo un desarrollo geométrico, y geometría no es cualquier cosa, es matemática concreta, porque podemos tener matemática especulativa. Entonces tenemos en la Biblia matemática concreta, o sea, que es práctica, que es experimental, pero no cualquier matemática, aquella que es el soporte de información de la eternidad. Cómo esta información eterna, y ahora es que podemos decodificarla porque estamos en la era de los sistemas de información, y va a estar Cuando en dices un la eternidad, libro. ¿a qué te refieres? ¿Mm? El soporte matemático de la eternidad. ¿A qué te refieres con la eternidad? O sea, materia, realidades. O Me sea, el refiero soporte a la matemático. eternidad en todos los sentidos, o sea, a la eternidad en el sentido de información. O sea, que no puede haber existido, ni nunca puede haber existido en el pasado eterno, ni en el presente, ni en el futuro, ninguna información con otro soporte matemático, porque matemáticamente se invalida otra opción de soporte de información. Esto es para derretirse el cerebro. Porque lo que estamos, No, a eso me refiero como un soporte eterno. Porque estamos viendo una estructura matemática, porque tiene que ver con la eternidad. Porque informativamente, o sea, matemáticamente, se invalida, es imposible, no hay otra opción matemática de hacer otra distribución. Por tanto, todo lo que ha existido, existe y va a existir, está sobre este formato porque no existe otro. Y qué tremendo que el fundamento de, vamos a decir, la huella digital en el lenguaje matemático, porque ya sabemos que en la semántica también hay una huella digital en la Biblia, que es el lenguaje del sistema de información. Pero en el patrón matemático en la Biblia está la huella como la marca de la eternidad, de que solamente ese autor, solamente y tan solamente pudo haber sido el Eterno, porque la humanidad nunca había conocido este patrón. Inclusive, este patrón se viene a revelar totalmente con un proyecto en el cual yo participé, lo vamos a mostrar ahora, o sea, que es la revelación del álgebra del código genético, porque específicamente el código genético, que es el código de la vida, que es el código de información de toda la vida que existe, tiene este mismo símbolo de Shafley, 4.3, porque este cubo que estamos viendo aquí es más y no otro que el álgebra, o sea, es el software
de permutación algebraico de funcionamiento del código genético, del código de toda la vida que existe y conocido. Qué tremendo. Eso vamos a ilustrarlo ahora. O sea, primero, antes de ilustrar, se me había olvidado este detalle importante. Habíamos visto que el nombre de Yuhei Bahei tiene codificado el número 26 por el valor numérico de las letras. Qué tremendo que el cubo es la única figura matemática y no otra que tiene 26 ejes de simetría, porque es el sistema de simetría más, o sea, es el sistema por producto de ser la regularidad absoluta en el espacio tridimensional, es el sistema de simetría de más permutación, de más, ¿qué es lo que es permutación? Que repites y es lo mismo, repites y es lo mismo, repites lo mismo. El cubo tiene 13 ejes de rotaciones que definen 26 direcciones de simetría. Sí, cada eje tiene 2 direcciones. Si tenemos 13 ejes de rotaciones, vamos a verlos acá, ¿ve? Tenemos 3 ejes de rotaciones cuadradas que definen 6 direcciones, 4 ejes de rotaciones triangulares que definen 8 direcciones y 6 ejes de rotación, o sea, rotación en 4, rotación en 3 y rotación en 2. En rotación en 2 tenemos 6 ejes que definen 6 direcciones. 6 más 4 más 3, obtenemos 26 direcciones, que es lo que teníamos codificado en el nombre. O sea, que el nombre de él no solamente define según el proyecto bíblico, que es el escudo, que es el esposo de esa nueva Jerusalén, sino que también matemáticamente describe la figura de más simetría y permutación en el universo, porque hacerla más regular es la que va a repetirse siempre por igual, con 13 ejes de rotaciones que definen 26 direcciones. O sea, tremendo, todo esto está codificado ahí. Y lo que habíamos visto en la genética, precisamente el código de la vida está codificado en 4 bases nitrogenadas. Son 4 bases nitrogenadas que se leen. ¿Qué es lo que es lectura? Cuando el cabezal, porque en el núcleo de la célula hay un sistema molecular de lectura, hay un cabezal de lectura, mírenlo acá, y ese cabezal de lectura va a leer, de las 4 letras, va a leer solamente 3 letras. Este es el cabezal de lectura del código genético. El cabezal lee en 4 letras, pero la lectura es en 4, se llama codón, la forma de lectura del cabezal. Cada vez que el cabezal va a tomar una fracción de información, toma 3 letras de 4 variables. Por eso, en matemática tenemos 4 variables a la 3, 64. Precisamente el álgebra del código genético, y esto fue el descubrimiento de este proyecto en el año 2006, publicado en Matemática Bioscience, que es la revista más fuerte internacional en este tema. O sea, estamos hablando de un resultado científico evidente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un patrón eterno, de un principio matemático de bases de sistema de información. Y es la base de sistema de información en la que está codificado el código genético. Estamos viendo esto, fue publicado en las revistas más importantes en matemáticas del mundo entero, que es Wolfram Project, que es el sistema internacional de la unión de todos los matemáticos. Esto viró el mundo al revés, porque esto pone pati para arriba toda la teoría de la evolución. Porque si todo el sistema de cómputo del álgebra del código genético es computación absoluta, quiere decir que toda la vida que conocemos está predeterminada por un programa. Pero como ya saben, esto no se estudia en las escuelas. Fue un boom en la ciencia, pero no se ha hablado más. Simplemente se descubrió, no se ha hablado más. Entonces, algo súper importante en todo esto, porque habíamos visto el nombre de Yuhei Bahei, que son 4 letras que definen un cubo, porque es el símbolo de Shapley 4-3, porque el cubo tiene caras cuadradas y un entorno en 3. Pero este cubo, que es una matriz cúbica, porque es 4 a la 3, va a tener en sus caras un entorno cuadrado. ¿Ve? Una teselación cuadrada, que el símbolo de Shapley es 4-4. O sea, esta matriz cúbica tiene una estructura del símbolo de Shapley en su estructura cúbica, pero en sus caras tiene un símbolo de Shapley de ordenación cuadrada, 4-4. ¿Y quién es 4-4 en la escritura? Yeshua. O sea, recuerde que tenemos que ir a la forma que para que se cumpla el patrón matemático, hay que ir a la forma de las letras hebreas que están en el original. Porque cuando se hacen traducciones se cambian las letras, se cambia todo. Pero si queremos ver la matemática que está codificada en la Biblia, cuando vamos al nombre de Yeshua, que significa en hebreo Salvador, o sea, cuando Dios viene en su función de salvación, vamos a decir, la mano salvadora en este proyecto de ingeniería. ¿Qué proyecto de ingeniería estamos hablando? La ingeniería de la esposa. Yeshua son
4 letras, miren las 4 letras hebreas acá, son 4 letras hebreas, por ahora son 4 letras hebreas diferentes. O sea que el código de Yeshua, de Shafli, es 4, 4. ¿Y qué es lo que es 4, 4 en este cubo? La imagen visible, sus 6 caras. Recordemos que en la Biblia 6 es el número de hombre, porque el hombre fue creado al 6º día. La imagen del cubo, o sea, como, ¿qué dijo Yeshua? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, soy su imagen visible. Y lo dice Pablo, él es la imagen visible del Dios eterno, Dios invisible. ¿Ve? Él es la manifestación visible, pero matemáticamente en este cubo, la imagen visible del cubo son 6 caras con la estructura de Shaflin 4, 4. O sea, que estamos viendo que en este cubo están los dos nombres. El nombre de Yuhei Bajei en la estructura general y el nombre de Yeshua en sus caras. Y recordemos que si Yeshua vino en semejanza de pecado, vino en carne, que ya habíamos explicado qué es lo que es eso, que yo cuando soy ingeniero y voy a salvar la computadora, yo tengo que venir, yo tengo que entrar a la computadora en semejanza de carne de la computadora. ¿Qué es lo que es la carne en la computadora? El sistema operativo. Yo tengo que entrar con el mouse a la computadora. Yo tengo que entrar con el teclado a la computadora. Donde las imágenes que van a ocurrir en la computadora es mi imagen. Porque el mouse es mi brazo en la computadora. Y lo que yo escribo en el teclado son mis palabras. Pero yo estoy siendo semejante al sistema operativo. Yo estoy dentro del sistema operativo. Y yo soy Yeshua para la computadora. Soy Salvador porque me he hecho carne. He entrado en la computadora en semejanza de la carne de la computadora, de la estructura informativa de la computadora. Y yo, importante, yo no me he convertido en una computadora. Yo sigo siendo yo sigo siendo el ingeniero, yo estoy fuera de la computadora y fue lo que dijo Yeshua. Yo soy el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo no pertenezco a este mundo. Yo como está hablando Yeshua. Yeshua está hablando como el ingeniero del sistema. Yo soy el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando mis brazos están en la computadora, cuando el mouse está en la computadora, cuando ahora mismo en esta conferencia, tú estás viendo mi imagen, yo estoy viendo tu imagen, estamos en la pantalla de la computadora, pero nosotros no pertenecemos a la computadora. Nosotros estamos fuera de la computadora. Si dijéramos que la computadora es la tierra, nosotros estamos en el cielo, estamos fuera de esa tierra. Entonces, fíjense cómo el lenguaje de Yeshua no es un lenguaje ni teológico, ni religioso, ni social. Yeshua está hablando un lenguaje de sistemas de información eternos, porque son principios eternos. Por eso hoy, ¿por qué la tecnología ha logrado el desarrollo que ha logrado hoy en día? Porque ha llegado a esos principios eternos. Y es lo que estábamos hablando, que estamos en la era informática y tenemos la responsabilidad, que es la primera vez que se está revelando el lenguaje eterno de la escritura, porque estamos en la era de la información. La era de la información ha llegado a este desarrollo tecnológico porque se ha puesto, se ha establecido sobre principios de información de eterno, que es la semántica que usa Yeshua. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso mismo le ocurre a la persona que está viendo esta imagen. Quien está viendo esta imagen, está viendo a Dairon y está viendo a Carlos Canino. Dairon y Carlos Canino no somos computadoras, no somos pantallas, sino que quien está entendiendo esta conversación sabe que nosotros no estamos en la computadora, sino que la computadora es una imagen visible de nosotros. Así habla Yeshua. Quien me ha visto a mí hablar, ha visto al Padre, y yo no hago nada por mí mismo. Esta pantalla, la computadora ahora mismo, no está haciendo nada por sí mismo, sino que está representando nuestra imagen. Está siendo fiel a quienes somos nosotros. O sea, ella no se manda, ella está reproduciendo nuestro video. Entonces vemos que Yeshua ahora en este lenguaje, pero Yeshua, ¿dónde está? Yeshua está en la pantalla, está en el plano. Está, ¿qué es lo que es en la Biblia la pantalla? El plano, la tierra, es donde está la humanidad. Está baja, porque Dios está en los cielos, en lo alto. Dios tiene toda la información, es la mente, pero el hombre está en el error. O sea, pecado significa tierra, por eso Yeshua va al fondo de la tierra, va a donde está el plano, o sea, que no está la gloria de la verdad, la tridimensión. Entonces, fíjate que el nombre de Yeshua, que es la función de Dios cuando Dios se hace carne con el sistema que va al plano o a la pantalla, está en un símbolo de Shafli del plano. Son las caras cuadradas de este cubo, son los órdenes 4, 4. O sea, esto es tremendo. Y es lo mismo que pasa en el código genético. ¿Ves? El código genético, la información lineal está en 4, pero la información tridimensional es la lectura, que es lo que permite el 4-3, que es un cubo
que es el mismo cubo, fíjense, aquí lo tengo nuevo, es el mismo cubo y no otro del patrón del soporte matemático que está codificado en la escritura. Es el mismo cubo, aquí lo que le quité las esferas para que lo vean en la parte tridimensional y vean que es con las bases nitrogenadas, por eso vemos 3 bases nitrogenadas nada más, porque es la lectura del código. El cabezal va leyendo cada 3, pero va leyendo cada 3 4 bases nitrogenadas. Por tanto, 4 a la 3, lo vemos acá, es 64. Es una matriz cúbica de 64 nodos que tiene codificados los 2 nombres, los 2 códigos de Shafli de la Biblia. El código de Yuhei Bajei 4.3 y el código de Yeshua 4.4. Es la descripción de esta matriz cúbica. Cuando yo recibí esto, aprendí esto y lo llevé a la práctica, ¿qué sucedió? Cuando entendí que esto es un soporte matemático eterno y que lo puedo poner por prueba, lo puse con prueba en el código genético. Y fue en esta publicación del código genético, que aquí están viendo nombres que no soy yo, porque son los matemáticos que desarrollaron el álgebra. ¿Qué hice yo? Acá están el nombre mío en la parte de abajo. Yo fui el que propuse el modelo matemático. O sea, ahí están en los agradecimientos que Carlos Canino fue el que hizo o sea, yo fui el que propuse la representación tridimensional, o sea, este cubo. Y este cubo, ¿cómo lo generé? Lo que hice fue poner, o sea, probar que el patrón matemático de la Biblia es el soporte matemático eterno, y si lo es, en un escenario experimental, que es la geometría, que es matemática concreta, si lo es, entonces la solución del descubrimiento del álgebra del código genético. O sea, qué tremendo. Aquí hay un detalle que les voy a mostrar, porque fíjense cómo toda la escritura, inclusive en la parte histórica, hace una evidencia a este patrón. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo acá la serie de matrices, cómo va creciendo a partir de un cubo sencillo, va creciendo una matriz. Si a partir de un cubo sencillo va creciendo una matriz, ¿cuál es la que corresponde al tercer paso? El soporte matemático eterno. ¿Cuándo es que Yeshua resucita? Al tercer día. Lo que quiero es que vean que el lenguaje bíblico, así sea un lenguaje histórico de los eventos bíblicos, el lenguaje cuando va a un patrón histórico y ese patrón es numérico matemático, va correspondiendo con esta estructura matemática y no otra, lo cual es una evidencia que el autor de la Biblia es el programador de la historia de este proyecto. Porque por eso Yeshua cuando caminaba en la tierra, que decía, escrito está, para que se cumpla la escritura. Él está demostrando que él es el programador, porque está en la pantalla ejecutando el programa. Todo lo que él estaba haciendo, escrito está. Moisés habló de mí, los profetas hablaron de mí, los salmos hablaron de mí. Se está produciendo, el programa está avanzando y se está cumpliendo lo que yo programé. Porque dice que mi palabra no regresará vacía. Así como la lluvia cae a la tierra y produce fruto, que es lo que es mi palabra, mi programa. Si yo soy el programador del universo, ¿cómo el programa no va a dar fruto? ¿Cómo el programa no va a funcionar como yo lo establecí? Miren qué tremendo. Esto es el desarrollo de una matriz, el desarrollo de un sistema de matrices cúbicas. ¿Cuál es la tercera? Ahí está. La tercera es esa y no otra. La del que establece, aquí lo tenemos arriba, la del lugar santísimo. Acá le puse mucho más dibujo con este patrón. No es porque vamos a hablar de eso, es para evidenciarle y mostrarle que esto que están viendo en esta lámina, lo que están viendo es todas las dimensiones del tabernáculo. ¿Ve? Lugar santísimo, patrón del pectoral, arca del pacto, lugar santo, tabernáculo. Todos los patrones del tabernáculo y todos los patrones del modelo de la Biblia están bajo esta función matemática. Y acá les muestro todo el escenario experimental que yo estuve trabajando, modelando con cartones, con figuras, para obtener todos estos resultados. O sea, ¿de qué habla un resultado experimental? De que la información que está en la Biblia es una información eterna, una información concreta. No tenemos que ir a un pasado histórico. Sí, hay cosas interesantes que podemos ver históricamente, pero si la Biblia es la verdad, es un hecho científico eterno. Tenemos delante de nosotros una escritura que es probable, sí se puede probar experimentalmente, porque si Dios es la verdad, ¿cómo es que no podemos probar? Y esto no lo estoy trayendo yo a la mesa, lo dijo Pablo. A través de las cosas hechas, ¿qué matemática yo estoy experimentando acá? Estoy probando que la estructura matemática de la Biblia es el soporte de toda la información de la realidad. Por tanto, a través de las cosas hechas, que es el escenario real que tenemos, que dice Pablo, a través de las cosas hechas se hace visible
que se hace visible lo invisible de Dios. ¿Qué es lo que es invisible de Dios? Sus pensamientos, quién es Él, su persona, su identidad. Por eso Él nos habla en todas las escrituras con su lenguaje, con su lenguaje, que es el lenguaje y no otro de los sistemas de información eternos. Y en la parte matemática, si son los sistemas de información eternos, en la parte matemática es y no otro el soporte de información de la eternidad. Ante esto se nos derrite el cerebro, porque esto no es mentalidad humana, no es mentalidad social, no es mentalidad teológica, no es creencia de ningún hombre. La Biblia no es creencia de ningún hombre. Una cosa es que tengamos confianza en Él, que creamos en Él, pero no es ninguna creencia, no es ninguna fantasía. Es un hecho evidente, como usted mismo. Cuando un primo en su casa imprime una hoja, usted tiene la prueba de que esa hoja salió del micro, porque es la información que usted tenía en pantalla. De esta misma forma, la Biblia, como documento impreso, como documento textual, es una evidencia científica que es la impresión de la mente que diseñó el universo, porque está en el patrón de sistemas de información eterno, tanto como su base matemática como su base informática, porque el sistema semántico de las escrituras va cumpliendo con este patrón eterno. Yeshua, la imagen, o sea, las funcionalizaciones visibles de ese Dios invisible. Y Yahweh, Yuhei Bajei, es la esencia, el padre, la fuente de esas funciones. Digamos que Yuhei Bajei es el ingeniero y Yeshua son sus brazos. O sea, es la misma persona explicada en sus funciones. Por tanto, esta idea que hemos tenido de tres personas, o sea, no es que vayamos ahora a establecer un desprecio, no, fue la capacidad interpretativa del mundo medieval. Pero ya que estamos en el mundo moderno, los sistemas de información, no, Dios si es uno, es una persona que como nosotros como ingenieros, nosotros ya habíamos explicado como yo como ingeniero tengo pluralidad de funcionalidad, porque yo tengo como pluralidad de funcionalidad, tengo esta conferencia de Zoom, pero yo también tengo un email, yo también tengo un mouse, yo también tengo un teclado. O sea, hoy en día yo también tengo un dron. ¿Qué es lo que es un dron? Un dron es mi brazo, con lo que yo hago una operación donde yo quiera. Cuando yo estoy manejando un carro, ¿qué es lo que es el carro? Si el carro mío choca, si el carro mío choca y mata a una persona, ¿a quién le viene el juicio? Me viene a mí porque ese carro es una extensión mía de mis acciones. ¿Quién está al timón del carro? O sea, hoy en día entendemos la pluralidad de las funcionalidades. No es que yo tengo muchas personas, O, yo soy o muchas otra, personas. otra cosa ahí en ese comentario que dices, si el carro choca, ¿a quién le viene el juicio? Pero si alguien daña mi carro, ¿contra quién traigo juicio? Ajá, el juicio es contra el que hizo las acciones, porque el carro, el carro, ¿quién es? Una persona. O sea, legalmente, ¿quién es el carro? No como objeto, sino como en el tráfico. Sí, como objeto es un carro y más No, nada. pero Pero, a lo que me refería es que en ese sentido es, si yo tengo una extensión mía que se le ha hecho daño, yo puedo traer juicio contra la persona que le hizo ah, daño a la extensión. correctamente. O sea, porque, Que por explicación sería el sacrificio de Cristo, el cual él no había hecho nada malo, pero se le hizo, o sea, fue matado dentro de una realidad. Entonces ahora yo puedo traer juicio a esa entidad o lo que sea, ¿no? O a lo claro, mejor estoy sí, exagerando. sí, sí, no, correcto. Es lo mismo que lo que acabas de explicar es que si el juez de la corte que me está haciendo juicio, si él me está haciendo juicio y yo voy a ser multado por $100,000 y el juez de la corte dice, ok, él es mi amigo, yo lo voy a pagar. Él se echa arriba la responsabilidad. Él paga porque él es el juez, él tiene la capacidad legal, él tiene el poder. Pero porque él tiene el poder, no quiere decir que no se haga el juicio, que no va a haber pago, no. Si se va a pagar lo que no lo pago yo, me lo va a pagar él, porque él me va a proteger. Él va a ser mi escudo, con la condición de que yo voy a ser fiel después. Porque si él me va a pagar lo que yo hice mal para yo seguir robando, matando, ¿no? Si es que él me va a pagar y me va a salvar, porque yo voy a ser fiel. Entonces, eso es lo que se llama en la A Biblia. lo, a lo que quería, a lo que quería llegar es que Cristo, siendo una extensión, una representación de Dios en la tierra, cuando matado, él puede traer juicio al enemigo, o sea, a Claro, Satanás. El claro, consumado porque, ¿entiendes? porque él Es recibe una el daño. extensión. Ajá, él como extensión mía recibe mi daño. Recibe mi daño, recibe mi juicio. Él se está poniendo legalmente, está tomando mi posición. Que eso es lo que hace un padre cuando se encuentra su hijo en una fosa. El padre se mete legalmente en el problema, se mete en la fosa, se mete en la muerte del niño, pero no para morir, para salvarlo. Se mete en el problema, se mete en la muerte, pero de ahí lo saca. Ujú. Entonces,
Eh, eso Ya, yo, perdón, regresando a lo que estábamos, que esto es, imagínate, es muy duro porque cuando lo pones en este escenario, no hay, primeramente de mi parte, no hay ningún tipo de contradicción, porque, o sea, aunque sin saber todos los detalles, la semántica de cómo funciona la geometría y lo que estás explicando es tan concreto que no hay ni un pensamiento contradictorio hacia lo que estás diciendo, ¿entiendes? entonces esto es Ahora, tremendo. Ah, sí, sí. No, lo que quería no, avisarte es que el tiempo se nos pasó, para que tengan en cuenta. sí, 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 no, es una bomba, imagínate, antes nunca visto, ¿no? O sea, son cosas que son familiares a lo que vemos todos los días. Por ejemplo, el cubo, o sea, el juguete más famoso del mundo es el cubo Rubik, eso lo vemos todo el tiempo, pero no nos imaginamos ni ponemos a pensar porque tu cuerpo, tu cerebro lo acepta como una lógica. Ok, lo estás viendo y cumple con los patrones ya pre, predeterminados, persistentes, como que es algo que, ok, va a tener sentido. Pero cuando lo llevas hoy cada la palabra que dice, cuando lo estás disectando a su punto core, cómo funciona, el core del asunto, ajá, te das cuenta de que cumple con patrones que jamás te ibas a pensar cómo relacionar la Biblia con esas cosas, ¿entiendes? Y ahora que hablaste del cubo de Rubik, fíjate en la figura que este cubo no es otro que el cubo de Rubik. Fíjate cómo es un patrón eterno. ¿Por qué? Porque el cubo de Rubik es la estructura mínima y suficiente para poder producir que un cubo tenga permutaciones, o sea, que pueda ser permutado. O sea, que hasta fíjate cómo la connotación del poder de este patrón eterno. Precisamente el cubo de Rubik es esta estructura y no otra, porque es los elementos mínimos y suficientes para hacer un juguete que sea permutable. O sea, fíjate cómo es el código genético, el código de la Biblia, es el código de eternidad. O sea, hasta un juguete tiene que ir a este principio. Fíjate qué tremendo. Y bueno, voy a ver ahí que ya con el tiempo estamos súper pasados. Y esto es lo que Sí, no, podemos darlo como un tema en el cual podemos, o sea, ahora pusimos toda la información junta, pero después podemos ir detalle a detalle, cosas viendo cada elemento. Pero lo importante es dejar este testimonio, esta evidencia, que sacar a la Biblia de todos los enfoques religiosos, de todos los enfoques especulativos, de todos los enfoques subjetivos, de todos los enfoques y puntos de vista humanistas, que estamos ante una herramienta, ante una evidencia, ante un testimonio, que la Biblia es el único texto en la historia de la humanidad, que es una evidencia concreta de la verdad. ¿Por qué? Porque tiene una información que no depende de la conciencia del hombre. Es una información que es eterna. Por tanto, esto es importantísimo. El único documento escrito. O sea, tenemos dos informaciones delante de nosotros. La realidad y un texto y la escrito que la... especulación. No, sí, pero hablando como testimonio de la Biblia, o sea, como testimonio de la verdad, o sea, perdón, no expliqué bien, como testimonio de la verdad, delante de nosotros tenemos, o sea, físicamente tenemos dos evidencias, la realidad, porque la realidad está fuera de nuestra conciencia, que nosotros la interpretamos de nuestra manera otra cosa, pero la realidad está fuera de nuestra conciencia, es parte de la verdad. Y el texto de la Biblia, y el único texto que es congruente con los principios eternos de sistemas de información y diseño de esa realidad es la escritura bíblica. El único texto, porque todo, cuando vamos a los textos científicos que conocemos hoy en día, los textos científicos van a tener una parte de verdad, que es la ciencia aplicada, y una parte de especulación, que es lo que se supone de la realidad. Pero el único texto que es congruente 100%, además, en los textos científicos que tenemos hoy en día, están limitados al desarrollo científico técnico. En la Biblia no hay limitación al desarrollo científico técnico. Hay una información que es eterna, hay una información que subyace en el eterno pasado, en el eterno presente y en el eterno futuro. Eso no ocurre con ningún texto de información. Estamos ante a un evento, ¿cómo decir? Eh, ¿Cómo decir? Descomunal, ¿cómo decir? O sea, Sí, es una verdad contundente, o sea, o sea, una verdad como contundente. dice en inglés, dice evidencia irrefutable. Irrefutable, o sea, eso es lo que se llama es algo que constata las dos evidencias físicas de verdad que tenemos, de verdad, verdad absoluta que tenemos delante de la realidad y el texto que corresponde a la verdad. ¿Por qué? Porque tiene en su sistema semántico de información y matemático, tiene las bases eternas de los sistemas y diseño de información. O sea, esto es lo más importante que tenemos que poner sobre la mesa. Esto no tiene que ver con el ruido de las interpretaciones bíblicas, de las líneas teológicas, de las líneas de pensamiento, ya eso ahí
está ya la observación de las interpretaciones humanas. No, estamos hablando del valor absoluto del texto y el valor absoluto de la realidad. Es la única información que tenemos delante de nosotros que tiene un impacto eterno, en el sentido que es información que va más allá de la conciencia del hombre, porque es una información que siempre ha sido, que siempre es y siempre será. Y fue lo que dijo Yeshua en una de sus parábolas. Jesús dijo: el reino de los cielos es como un padre que saca de un baúl, de un lugar, saca cosas viejas y cosas nuevas. ¿Por qué son cosas viejas? Porque siempre han sido. Cosas nuevas porque nunca van a envejecer. Y ya con esto pienso ya que ya el tiempo se nos fue completo. Ahí Sí. dejamos para la próxima de caer en los detalles. Bueno, men, gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias.